Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dice. Hoy, antes de comenzar este episodio, los invito a que respiremos juntos. Cerremos los ojos, si puedes. Inhala en 1, 2, 3, 4. Y exhala en 1, 2, 3, 4. A través de esta respiración, conéctate con este espacio. Un espacio donde hablamos de lo que a veces duele, de lo que incomoda, pero sobre todo de lo que transforma. Recuerden que este podcast no es solo para escuchar, es para sentir, para cuestionar y para crecer. Casi que no regreso. La semana pasada me dio COVID, así que estuve incapacitada toda la semana y esta semana estoy intentando retomar mis actividades. Nunca me había dado COVID, es la primera vez. Entonces fue algo pues que realmente pensé que era una gripa, pero no era una simple gripa, era COVID y me dio un poco fuerte, pero ya estoy bien. Y después de este breve anuncio parroquial, hoy la pregunta incómoda es de esas que remueven, que invitan a mirarse sin filtros ni adornos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas decisiones importantes en tu vida han sido tomadas por miedo a decepcionar a alguien? Tal vez elegiste o eliges una carrera porque tus padres esperaban eso de ti, o dices que sí a algo que no quieres solo por no incomodar a la otra persona. Tal vez vives atrapada o atrapado en una rutina que no te representa, con la que no te identificas. Pero solo lo hacemos para no romper con la imagen que otros tienen de nosotros. A mí me ha pasado muchas veces esa sensación de que si hago lo que realmente deseo, alguien de pronto se sienta mal. Y entonces aparece la culpa. Esa culpa tan vieja y conocida, y sin darnos cuenta empezamos a moldearnos solo para encajar, a cumplir con un libreto que no escribimos. Y es ahí cuando empezamos a perdernos. Desde pequeños nos entrenan para complacer. Entonces nos dicen, no hagas eso, que van a pensar mal de ti. Si no estudias esto o aquello, nos vas a decepcionar. También a veces suelen decir, no seas egoísta, piensa en los demás. Y pues realmente yo entiendo que es una forma noble de cuidar al otro, pero ¿y qué pasa cuando ese cuidado nos borra? ¿Qué pasa cuando toda una vida de cumplir nos deja vacíos, desconectados de lo que realmente somos? Hoy vamos a hablar del miedo a decepcionar, de cómo se origina, de por qué nos pesa tanto, de cómo sabotea nuestra autenticidad sin que lo notemos y, lo más importante, de cómo podemos liberarnos de él sin sentirnos egoístas ni culpables. Porque aquí va una verdad incómoda. Decepcionar a otros es inevitable, pero traicionarte a ti mismo es una elección. El miedo a decepcionar no surge de la nada. Realmente es una construcción social y psicológica que empieza en la infancia. Y para entenderlo tenemos que mirar con lupa nuestro desarrollo emocional. En este tema me gusta mucho retomar a una cineasta que se llama Carlota Nelson en su documental El cerebro del niño. Ella, para realizar este documental, hizo un trabajo muy riguroso de entrevistas con expertos
en neurociencias, educación y en psicología. Este documental explica cómo en los primeros años de vida se forman los cimientos emocionales que nos acompañan toda la vida. Y en ese periodo aprendimos que el amor se gana portándonos bien, cumpliendo expectativas, evitando errores. Entonces, sin quererlo, asociamos nuestra valía con la aprobación externa. Y aquí retomo a Albert Ellis, que es un psicólogo y padre de la terapia racional emotiva. Hablaba de algo parecido. Él decía que muchas de nuestras creencias irracionales surgen justamente de la necesidad de ser aprobados por todos y de la falsa idea de que si decepcionamos a alguien, eso nos convierte en malas personas. Pero ¿saben qué? Eso no es cierto. No nacimos para cumplir expectativas, nacimos para vivir una vida que tenga sentido para nosotros. Eckhart Tolle, que ya he retomado en mis episodios anteriores, por ejemplo, diría que ese miedo a decepcionar es solo el ego tratando de sobrevivir. El ego que necesita constantemente validación porque lo percibe como una amenaza a su existencia. Michael Singer diría que ese miedo es solo una energía atrapada, una emoción no procesada que quedó estancada y se activa cada vez que alguien se decepciona de nosotros. Pero no somos esa emoción, solo el que observa, el que puede decidir. Y en ese camino, en nuestro desarrollo, vamos creciendo y acumulamos esos síes que quisimos que fueran no. ¿Sí? Entonces dijimos sí muchas veces, pero eso sí, realmente queríamos que fueran un no. Y terminamos en trabajos que no amamos, relaciones que no nos nutren, rutinas que nos ahogan y así sucesivamente. Y cuando al final queremos decir basta, la culpa aparece. Porque nadie nos enseñó que poner límites también es un acto de amor. Entonces, ahora bien, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo nos liberamos del miedo a decepcionar sin cargar con la culpa? Y esto lo he visto mucho también en mis consultantes, cuando toman decisiones radicales en pro de su bienestar, efectivamente, sienten que su mundo se les cae, que las personas que más aman empiezan a aplicar técnicas, tácticas, como la ley del hielo, para decirles que lo que están haciendo es mal, ¿no? Pero pues evidentemente no es mal, simplemente son decisiones que toman en pro de su bienestar y que por primera vez están poniendo en primer lugar. Y cuando sucede esto, viene la culpa. Y aquí es donde la psicología humanista, que es mi enfoque psicológico y que lo amo, nos da una mano poderosa. Carl Rogers, que ya también les he hablado antes, que es uno de sus máximos exponentes, decía que cuando una persona se permite ser ella misma, cuando vive en congruencia de lo que siente y piensa, ocurre algo mágico. Y es que empieza a florecer. Se vuelve más creativa, más empática, más viva, pero esa autenticidad requiere valor. Requiere sostener que sí, alguien puede decepcionarse, pero eso no te define. Lo que te define es la capacidad de vivir en coherencia. Y aquí entra algo que yo considero una herramienta clave para poder hacer este proceso y que es el que uso muchísimo en psicoterapia con mis consultantes y que también se los he dicho en los podcasts anteriores, y es el diario terapéutico. Escribir lo que sentimos sin filtro, sin censura, es un acto de libertad. Nos permite entender de dónde viene ese miedo. ¿Qué voces cargamos que no son nuestras? ¿Qué decisiones tomamos por amor? ¿Y cuáles por miedo? ¿Cuáles desde la necesidad? Escribir es terapéutico porque realmente permite procesar emociones, ordenar pensamientos y dar sentido
a esas experiencias que percibimos como difíciles. En la escritura ayuda a reactivar áreas del cerebro relacionadas con la introspección y la regulación emocional, lo cual nos lleva a una reducción o a reducir mejor la ansiedad y el estrés. Entonces, canaliza emociones, escribir permite expresar sentimientos reprimidos, darles forma, lo que ayuda a gestionarlos muchísimo mejor. También regula el cortisol. Entonces, al escribir nuestras preocupaciones o eventos traumáticos, se reduce la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. También activa el sistema reticular ascendente. Este sistema filtra la información y ayuda a enfocar la atención en lo que es importante, favoreciendo que tengamos esa claridad mental que requerimos en algunos momentos donde más estamos estresados. También, ¿cuál me falta? Favorece el autoconocimiento. Poner esos pensamientos en papel permite identificar patrones emocionales y cognitivos. Y lo que hace es que promueve el crecimiento personal. Y otra que me gusta muchísimo es que la escritura ayuda a cerrar ciclos, facilita el proceso de aceptación y sanación al darle un sentido narrativo a lo vivido. Desde el lado más espiritual, Thich Nhat Hanh nos diría: escribir es una forma de mirarse. Nos permite mirar hacia adentro con compasión, de honrar o de soltar la necesidad de agradar y abrazar la necesidad de vivir con sentido. Aquí me gustaría hacer como una anotación o poner algo como de cuidado, porque hablando justamente de esta herramienta psicoterapéutica que nos ayuda muchísimo, pero que a muchas personas no les gusta, vivimos en una época donde el algoritmo recompensa lo rápido, lo motivacional, lo viral. Y en medio de ese caos aparecen voces que sin información en salud mental empiezan a dar consejos como si fueran recetas universales, ¿no? Entonces, a veces creen que técnicas terapéuticas es solo piensa positivo, suelta lo que te duele, tú puedes con todo, dale, sí. Tal vez puede servir por 2 segundos, pero esas palabras y toda esa información que está en los medios, en las redes sociales y con las que yo veo casi todos los días, pues solamente se quedan ahí. ¿Sí? No son herramientas psicoterapéuticas que te van a ayudar a todo ese proceso de elaboración, de resignificación de emociones y de pensamientos. Y claro, puede haber buenas intenciones en el, sí, solo piensa positivo, suelta lo que te duele, hurra. Pero también hay una enorme responsabilidad cuando hablamos de salud mental. No se trata de inspirar, sino de cuidar, de conocer los límites, de saber cuándo una frase bonita no es suficiente y cuándo se necesita terapia, contención y hacer un proceso. Porque la salud mental no es moda, no es tendencia, es un terreno muy delicado, profundo, que merece ser abordado con rigor, con ética, con amor, pero también con muchísimo conocimiento. Créanme que yo para hacer este podcast me demoré muchísimo pensándolo, porque a veces lo que se dice, la persona lo recibe no de la forma en la que uno esperaría, ¿sí? Y yo tengo ya más de 12 años de experiencia profesional y me siento muy responsable al hacer esto. Y cuando les digo de mis herramientas psicoterapéuticas es porque realmente sirven, porque se aplican, porque hay una teoría y un fundamento teórico detrás de todo esto que yo les traigo aquí en este podcast. Por eso en este episodio cito tantos autores, psicólogos, terapeutas, porque eso no es un monólogo improvisado, es una invitación a pensar juntos con bases
y con profundidad, ¿no? Y ya hablando sobre la herramienta psicoterapéutica que es la escritura, las preguntas para su diario son las siguientes. La primera sería que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por miedo a decepcionar a alguien? Si no tuvieras miedo, si nadie fuera a juzgarte, ¿qué harías hoy por ti? Y la tercera, ¿cómo se siente en tu cuerpo la idea de elegirte a ti primero en pro de cumplir tus sueños? La idea es que puedas escribir esto sin filtro, sin miedo. Y si sientes culpa, obsérvala, no la juzgues, solo date cuenta de que está ahí. Y luego elige por ti. Gracias por atreverte a mirar lo incómodo, a cuestionar lo que nos enseñaron y a elegir una vida auténtica, incluso si eso implica decepcionar a algunos. Porque al final del día, mis queridos oyentes, solo ustedes saben lo que les da paz. Solo cada uno de ustedes puede decidir dejar de traicionarse. Y recuerden que en un mundo donde las frases motivacionales y las soluciones express parecen reemplazar años de estudio, es vital recordar que la salud mental requiere profundidad, compromiso y profesionalismo. Tu proceso de sanación no es una carrera, es un camino que merece respeto, tiempo y seriedad. Por eso, este podcast, mis queridos y mis queridas, no busca ofrecerles respuestas rápidas. Mi intención es que cada episodio los invite al autoconocimiento, paso a paso, sin prisa, pero con intención. Quiero saber qué te movió de este episodio y de los pasados, si vienes un poquito atrasado o atrasada. Y escríbeme al Instagram mentalkerko. Por ahí me pueden dejar sus comentarios. Si desean algún episodio de algún tema en específico, me lo pueden también dejar por ahí como recomendación. Les agradezco mucho a las personas que han escrito diciendo que les ha gustado. Créanme que hago lo mejor que puedo con lo que tengo, con los años de experiencia que tengo, con lo que estudié. No es fácil grabar, para mí no lo es. No estoy acostumbrada a esto, pero créanme que lo hago con todo el corazón y esperando que si al menos llega a una persona y que a través de esto pueda cambiar o mejorar la vida de alguien, ya me doy por bien servida. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo que nadie te dice. Hasta entonces, sigamos creciendo, sigamos cuestionando y sigamos sanando. Abrazos.